Este ejercicio da la siguiente información. Nos dice que hay una empresa que fabrica 6 modelos de balones. Entonces son estos que aparecen representados en esta tabla. Y además que esos modelos tienen unas características particulares. Son resistencia, flexibilidad e impermeabilidad. Además que cada balón posee unos componentes que de acuerdo a cada una de las características expresan unas particularidades en cada uno de los modelos del balón. Entonces, por ejemplo, este modelo número 2 fue fabricado con el componente 1 relacionado con la resistencia. Por ejemplo, el modelo 2 fue fabricado con el componente número 2 relacionado con la flexibilidad, y así sucesivamente. Cada vez que encontremos la letra V en una de estas casillas, significa que este modelo de balón ha sido fabricado con el componente relacionado con una de las características en particular. Entonces, en el primer momento, el ejercicio nos pregunta lo siguiente. Nos dice que si la fábrica quiere investigar de qué manera intervienen los componentes para determinar la resistencia, o sea, esta característica de acá, entonces, ¿cuáles modelos deben ser sometidos a estudio? Bueno, entonces, en este tipo de ejercicios, lo más importante siempre es que como vamos a contrastar experimentalmente varios experimentos, ¿cierto? Que en este caso serían estos diferentes modelos de balón. Entonces, la idea es buscar una característica que sea semejante a todos los modelos, excepto la característica que se quiere evaluar, en este caso sería resistencia. Entonces, si se observa detenidamente y nos interesa verificar resistencia, nos damos cuenta que, por ejemplo, este modelo número 2 es el único modelo hecho con el componente número 1, relacionado con resistencia. O sea que este modelo debemos escogerlo porque es el único en el que podemos evaluar precisamente esa característica, ese componente. Entonces, este va a ser nuestro modelo patrón. ¿Qué hacemos? Verificamos las otras dos características que debemos buscar que sean inamovibles, que estén fijas. Entonces, este modelo tiene la característica D2 y además tiene la característica I1. Entonces, tenemos que buscar otros modelos en donde aparezcan este par de características y además que aparezcan R2 y R3. Entonces, este sería el modelo 2. Buscamos un modelo que tenga este mismo comportamiento. Entonces, por ejemplo, el modelo número 4 vemos que posee D2 e I1 y además posee una característica que no ha sido aún evaluada, que sería R2. Entonces, este modelo también nos serviría para comparar. Buscamos en los demás modelos, por ejemplo, el modelo número 5 también tiene fijos este par de características D2 e I1 y nos damos cuenta que también la única característica que aún no obtenemos asociada sería R3. Entonces este modelo también nos va a servir para poder evaluar precisamente cómo es el comportamiento de los balones cuando empezamos a modificar la resistencia. Entonces, si se observan, las tres componentes relacionados con resistencia pueden ser evaluados con el modelo M2, el M4 y el M5. En el segundo punto del ejercicio nos dicen lo siguiente. En este caso ya nos piden evaluar otra de las características. Dice que si la fábrica quiere investigar cómo determinan los componentes en la flexibilidad, entonces cuáles son los modelos que se tienen que someter a estudio. Entonces ya nos paramos en esta característica, flexibilidad, y de la misma manera que para el primer ejercicio, verificamos cuál modelo solo tiene esa uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, el componente D2 aparece en varios modelos, el componente D3 aparece en un solo modelo y el componente D1 también aparece en un solo modelo. Empecemos por acá para que veamos cómo sería pues el comportamiento. Entonces, con seguridad tenemos que utilizar el componente M1 porque es el único en el que es el único modelo que se ha fabricado con el componente número 3. Entonces miramos sus otras características, tiene I1 y tiene R2. Entonces buscamos en los demás modelos que tengan precisamente este par de características similares. Por ejemplo, el modelo M3
las tiene. Tenemos impermeabilidad, que es semejante a este, y tenemos también R2. Y además notamos que el componente D1 es el que podríamos evaluar en este modelo. Buscamos más, este modelo también nos serviría, y nos damos cuenta que en esta podemos evaluar el componente D2. Entonces, ninguno de los demás modelos cumple con este par de características fijas. Entonces, los modelos escogidos serían el modelo M1, el modelo M3 y el modelo M4. Bueno, en el siguiente ejercicio ya nos piden evaluar es la impermeabilidad. Entonces, de la misma manera, tenemos que verificar en cuál modelo una sola característica aparece exclusivamente para él. Entonces, en impermeabilidad nos damos cuenta que el modelo 6 es el único que ha sido fabricado con el componente I2. Entonces, este modelo debe estar fijo para nosotros, y entonces dejamos establecidas las otras dos características y buscamos qué otros modelos comparten esas características. Entonces, por lo menos en este momento, el M5 nos serviría. Buscamos cuál más. Entonces, ningún otro modelo tiene como este par de características en esta posición fijas. Entonces, M5 nos permite evaluar el otro componente, que es I1. Entonces, en este caso, el par de modelos escogidos serían M5 y M6. Bueno, el último ejercicio está relacionado con probabilidad. Entonces, ¿qué nos dicen en este ejercicio? Dice que si se consideran dos modelos distintos, como esos modelos en los que las características, al menos una de estas características de estos componentes, son distintos, entonces la empresa necesita saber cuántos modelos diferentes podría fabricar, ¿cierto?, con estos componentes. Entonces, este tipo de ejercicios se desarrollan de la siguiente manera. Como tenemos tres conjuntos, vamos a hacer aquí un resumen. Este conjunto estaría relacionado con la resistencia. Entonces vamos a tener 1, 2 y 3. Tenemos un segundo conjunto que está relacionado con la flexibilidad. También tenemos tres componentes, 1, 2 y 3 componentes. Y el tercer conjunto está relacionado con la impermeabilidad. Aquí tendríamos dos conjuntos. Entonces, un solo modelo podría ser el siguiente. Cogemos R1, cogemos la característica F1 y cogemos la característica I1. Entonces, el modelo, llamémoslo 1, sería el que tenga R1, flexibilidad está representada como la D, D1, E y 1. Un segundo modelo sería, dejamos fijos R1 y D1, pero en este caso ya cambiamos por el segundo componente I2 para que el modelo nos cumpla esa restricción, ¿cierto? Que al menos uno de los componentes sea diferente. Entonces tendríamos R1, D1, E y 2. Bien, el tercer modelo podría estar compuesto de lo siguiente. Dejamos fijo R1, pero como ya con F1 no podemos hacer más grupos, escogemos el segundo y de aquí nos vamos hacia acá. Y simultáneamente podemos hacer el otro modelo, que sería este. Entonces, un modelo 3 y un modelo 4. Entonces, la primera parte va a ser idéntica, R1, y R1 no se modifica. Aquí ya es la característica número 2 de flexibilidad, y aquí iría I1, E y 2. Entonces, un quinto y un sexto modelo serían los siguientes. Cogemos la característica de flexibilidad número 3 y la comparamos contra 1 y contra impermeabilidad 2. Entonces, un modelo número 5 y un modelo número 6 serían R1 por D3 y 1, R1 por D3 y 2. Entonces notemos lo siguiente. Por cada elemento del primer conjunto podemos obtener 6 modelos diferentes. Y como tenemos tres componentes diferentes en este primer conjunto, entonces estos modelos los multiplicamos por 3 y eso nos daría un total de 18 modelos diferentes. Entonces, de forma resumida, ¿cómo se hacen este tipo de ejercicios? Sabemos que tenemos tres características, entonces simplemente las identificamos. Entonces aquí tenemos 3 características y 2. Y multiplicamos estos números. 3 por 3, 9, 9 por 2, 18.
Entonces, cuando ya tengan entrenamiento en este tipo de ejercicios, simplemente ubican cada una de las características posibles y cuántas veces puede cada una de ellas cambiar. Y como es todos contra todos, simplemente se multiplican los valores. Entonces, el número 18 es el que tienen que identificar entre sus opciones de respuesta.